parte es Elena Herrero Gomón, que es fundadora y directora de Teosfera, una consultora especializada en ética empresarial, como base de la buena gobernanza, que en la página principal de su web corporativa se presenta con la siguiente frase: construye un carácter empresarial basado en la ética. Solo cuando hacer lo correcto es una prioridad y esa intención está precedida por el pensamiento virtuoso, se puede lograr el autogobierno ético en una empresa. En fin, una frase pues con una carga de profundidad enorme que Elena seguro que nos explicará después con más detalle en qué ha querido expresar a través de esta iniciativa, pero que de principio suena como una declaración de guerra a todas aquellas iniciativas o propuestas que pretenden impulsar la cultura ética y no asientan sus raíces en la práctica de las virtudes. Bienvenida, Elena, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y enhorabuena por ese proyecto Quitosfera, que es tan bonito, tan necesario y sobre todo tan valiente, porque vender esas ideas a la empresa debe resultar una tarea muy difícil. Luego nos comentarás, ¿no? Y luego el segundo invitado es José Zamarriego, que es impulsor de esta iniciativa y además es director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria. Yo creo que casi eres el padre de esta criatura y además es el presidente de la Asociación Española de Compliance, conocida también por muchos de vosotros. Eh, bueno, la estructura que habíamos seguido o que habíamos pensado seguir en este debate es, por una parte, una intervención de los dos ponentes, seguida también, si quieren, de réplicas entre los dos, y luego pues haremos al final reservaremos unos 10 minutos para que la audiencia pueda hacer preguntas. Yo os pediría que le hicieseis, ya lo ha dicho, a través del chat y Ángel Luis pues nos seleccionará las preguntas, ¿no? Y si te parece, José, yo había pensado empezar por ti, para que nos cuentes con detalle en qué consiste esta iniciativa del certificado del conocimiento del código de conducta de farmaindustria. Pero antes de entrar en el certificado, en la explicación de la iniciativa, me gustaría que te extendieses un poco explicándonos qué es eso de la unidad de supervisión deontológica de farmaindustria, es decir, para qué surge esa unidad, por qué la industria farmacéutica decide en un determinado momento pues que es bueno autorregularse, ¿no? Que es mejor dotarse de un marco normativo propio elaborado por la propia industria que esperar a que el gobierno de turno, pues, que a veces tiene intereses y prioridades políticas que no, son, pues, no siempre son claras y previsibles, pues te regule, ¿no? Entonces sí me gustaría un poco que expliques cómo surge ese proceso de autorregulación, qué fases habéis ido a lo largo de estos años abordando, qué dificultades, qué retos, y cómo al final habéis llegado a esta propuesta del certificado del conocimiento del código ético. Pues nada, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, lo primero de todo, Javier, muchísimas gracias por invitarme a poder compartir lo que hacemos desde Farmaindustria a la Fundación AZ. Y además también tengo como compañera a una mujer muy valiosa y prestigiosa, y es un honor, Elena, estar contigo en esta sesión. Pues la verdad es que gracias a Dios podemos ahora hablar, después de casi 20 años, pues de una forma en la que la industria farmacéutica interpretó que su papel tenía que ser un papel activo de cara a poder tener una presencia en la sociedad y no pensar que seguir trabajando sin que se la conociera, pues podía mantenerse en el tiempo. Desde épocas pues bastante históricas, la industria farmacéutica ha tenido una forma de interrelacionarse fundamentalmente con profesionales sanitarios, con médicos, con organizaciones sanitarias, sociedades científicas, de una manera en la cual, bueno, había muchas áreas de mejora, esa era la realidad, había una forma de interrelacionarse pues que no era sostenible. Y de verdad que esta autocrítica desde la industria se tomó de una manera seria porque veía claramente que no era la forma en que podía seguir teniendo una relación en la sociedad, en la que se entendiera la necesidad de seguir teniendo una relación estrecha y necesaria y legítima con los profesionales sanitarios, fundamentalmente con los médicos. Y entonces tomó la iniciativa de hacer un sistema de autorregulación.
Esto se materializó en un código de buenas prácticas. El código moderno realmente nació en el año 2002 con 2 órganos de control, porque todos los que estamos aquí hoy sabemos que los códigos de conducta, los sistemas de autorregulación, bueno, no deja de ser un documento declarativo, es decir, tú expones una serie de compromisos, pero la clave está en que tengas unos órganos de control independientes que puedan verificar que aquello a lo cual tú te has comprometido puedas demostrar que lo estás cumpliendo. Esta es la verdadera esencia que tiene un sistema de autorregulación que busca generar credibilidad y confianza respecto a aquello a lo cual está concebido. En este caso, desde el sistema de autorregulación de farmaindustria, del Código de Buenas Prácticas, se establecieron 2 órganos de control iniciales, la Comisión Deontológica y el Jurado de Autocontrol, pero en 2 años, del 2002 al 2004, vieron que el elemento motivador de las compañías se estaba parando por un elemento, lo cuento muy sencillo de entender, y es muy parecido a la teoría de juegos, ¿no? Es decir, si uno sabe lo que va a ocurrir con otro y el otro reacciona a la manera que crees que va a ocurrir, al final llegas a comprender que la mejor acción es la no acción si tú también sales perjudicado. Con lo cual, lo que necesitaban era introducir un mecanismo dinamizador que realmente pudiera dar sentido al sistema de autorregulación en su concepción de generación de confianza. Y ahí nació la unidad de supervisión deontológica, donde se nos dio unas competencias, unos poderes muy notables, porque desde la unidad de supervisión tenemos capacidad de no solo pedir información, sino también incluso de poner una denuncia contra los propios asociados que conforman la asociación, los propios laboratorios farmacéuticos. Esto no es un tema menor, porque afecta a algo estructuralmente crítico en las compañías, que es la reputación. Hoy en día nadie pone en duda que la reputación es fundamental para poder tener una confianza en donde estás operando. Puede parecer un tema muy, subjetivo, etéreo, el concepto de reputación. Nada más lejos de la realidad. El elemento de la reputación es un elemento tangible, donde además se ve en muchísimos aspectos en cuando tú vas a operar, cuando tú vas a pedir un precio de un medicamento, cuando tú vas a querer apoyarte en hacer un ensayo clínico. Es decir, la reputación de tu compañía es muy importante para lo que hoy en día está muy de moda, pero que nosotros lo llevamos trabajando desde hace muchos años, que es la sostenibilidad. Es decir, que no es un elemento puntual, cortoplacista, que lo que estás buscando es un beneficio directo y además que eso se sustancie de una manera en la cual nadie puede pensar que es que estás haciendo algo, pero para corto plazo. Pues no, señor, estamos hablando de algo mucho más importante, que es en esa generación de confianza, en esa sostenibilidad, en esa perdurabilidad, el ir generando un marco de actuación que está muy ligado, y de verdad por eso tener a Elena es un privilegio, a lo que llamamos la cultura organizacional, que se tiene que basar en unas raíces éticas. Esto es un elemento que está dentro del propio sistema de autorregulación. La unidad de supervisión deontológica nace con esa vocación de poder verificar que se está cumpliendo esos compromisos, con una serie de competencias muy notables. De hecho, se siguen estudiando en determinadas universidades cómo es posible que el sistema de autorregulación en España esté funcionando bien. Y la clave es muy sencillo, pero es muy difícil. Es el verdadero compromiso. Es decir, si no tienes ese compromiso de inicio de todos, esto estaría muerto, porque al final son los partícipes los que hacen que este sistema de autorregulación tenga sentido. Desde el año 2004 hasta la actualidad se ha ido actualizando el código en más de 10 ocasiones. ¿Y por qué? Muy sencillo, es que está dentro de la esencia, que es también, y lo ha dicho Javier, evitar que te regulen. ¿Por qué evitar que te regulen? ¿Qué tiene de malo de que te regulen? Bueno, en primer lugar, porque si tú conoces mejor el mercado y buscas la sostenibilidad, lo que estás haciendo es que la propia industria crezca no solo ordenadamente, sino competitivamente. Es decir, el sistema de autorregulación lo que ayuda es a generar competencia y además una competencia sana. Con lo cual, lo que estás haciendo es apoyar el desarrollo del propio mercado en el que te estás desarrollando, el propio mercado farmacéutico. Pero por otro lado, no podemos pensar que te tienes que quedar ahí, sino que tienes que anticiparte. Es decir, ¿qué es la anticipación? Anticiparte es detectar cuáles son los riesgos en los que estás incurriendo, buscar soluciones y soluciones además que sean igual para todos. Esto es otra
punto crítico. Cuando tú desarrollas un sistema que es igual para todos y lo aplicas exactamente igual para todos, no es beneficio para nadie, sino para todo el sistema. Y eso se consigue a través de varios mecanismos. Obviamente no es sencillo, pero sí que es posible. Por eso el hecho de la anticipación, de la actualización en más de 10 ocasiones de nuestro código de buenas prácticas es la prueba, la materialización de que esto que estoy diciendo, que puede, bueno, pues parecer más un elemento de deseo, no, es contrastable. Porque todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que poder demostrar que lo estamos cumpliendo. Este es un punto fundamental en generar credibilidad. Si tú consigues de una manera objetiva demostrar que todo esto que estoy ahora mismo describiendo se puede verificar claramente, lo que estás diciendo es, oye, es que esto es serio, es que esto no es un elemento cosmético, esto no es un elemento en el cual te ayude a poder pasar el trago y ya está. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de las cosas que se han hecho, que a mí me parece, y además lo digo sin problemas, sobresaliente por el compromiso de la industria, no por lo que nosotros hayamos gestionado, que al final es lo que la industria ha decidido que nosotros podemos gestionar, sino detrás, como decía antes, el compromiso de los laboratorios. Los que están hoy con nosotros y que además agradezco mucho su presencia, saben que publicamos desde hace ya 8 años en abierto las transferencias de valor, es decir, el dinero que se da a los profesionales sanitarios, muy principalmente a médicos, organizaciones sanitarias, muy principalmente sociedades científicas y organizaciones de pacientes. Todo eso con nombres y apellidos. Es decir, cuando un laboratorio invita a un médico a un congreso, aparece su nombre y apellido y qué cantidades económicas en euros se han transferido para que ese señor o esa señora pueda ir a un congreso. De la misma manera que si le pide participar en un comité de asesoramiento, pues puede aparecer y aparece esa cantidad que ha cobrado ese señor o esa señora en un Excel explicando esa cantidad. Eso es alucinante si uno lo piensa. Es decir, estás poniendo en abierto cuáles son tus relaciones con aquellos que son los únicos habilitados para prescribir o dispensar tu propio medicamento, con lo cual es una gestión de los conflictos de intereses que inherentemente tienes para demostrar que la intencionalidad no es darle un incentivo indebido, no es darle un elemento que le pueda condicionar su prescripción, sino lo que estás diciendo es legítimo, es necesario, aquí está la documentación que lo acredita. Eso es brutal, y lo digo sin problemas, porque no hay ningún sector que haga esto con la transparencia con lo que hace la industria. Y ahora se toma una manera, oye, es natural que se haga así. Muy bien, pero eso fue una iniciativa de la propia industria como sistema de autorregulación. ¿Por qué? Porque había también otros sistemas fuera de España que estaban buscando una legislación sobre este tema. Y decimos, no, vamos a hacerlo nosotros, y lo vamos a hacer como sistema de autorregulación, y además lo vamos a hacer de forma consistente, de una forma contrastable. Claro, después de 8 años se ve con naturalidad, pero había que remontarse hace 10 años en dónde estábamos. Entonces, esa anticipación es un poquito el elemento motivador, la gasolina que ayuda, gracias al conocimiento que tenemos de cómo opera en el mercado, para poder luego anticiparse y poner soluciones. Pero esas soluciones, y Elena nos reforzará, tienen que estar imbricadas en la cultura organizacional. Esto no es un elemento, como decía antes, cosmético, tiene que estar dentro de los procedimientos, pero solo tiene estos procedimientos sentido si realmente existe el compromiso interno. Es decir, esto es como una cascada. Y además tenemos múltiples ejemplos para poderlo demostrar. Y se puede hacer, porque otra de las cosas que siempre dicen, bueno, pero esto que estás diciendo, José, esto es un elemento, bueno, que parece que de ciencia ficción. No lo es cuando existen las bases para poderlo hacer. Pero en los ejemplos, en otros ejemplos que ha habido en España, lo que ha ocurrido es que se ha intentado, pero no existía el verdadero compromiso. Lo que existía era intentar capear una situación, pero no había base para tener una, como mencionaba antes, una sostenibilidad. Y entonces, evolucionando en el tiempo, nos dimos cuenta de que aquí hay no solo muchas personas implicadas, no solamente un elemento de cultura, sino, ¿y eso cómo lo exteriorizamos? ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo lo reivindicamos? ¿Cómo tenemos algún instrumento que nos ayude a reconocer el mérito del conocimiento? Porque tenemos que poder ser capaces de, cuando alguien
persona física hace un esfuerzo también para que dentro de la organización evidentemente cumpla con sus compromisos, oye, ¿cómo lo podemos recompensar? Y ahí fue cuando nació el elemento de por qué no creamos una certificación del conocimiento del código, completamente voluntaria, que lo único que tiene como, digamos, como objetivo es reconocer el conocimiento del sistema de autorregulación a través de realizar un examen que hemos realizado además el pasado sábado, con lo cual está absolutamente todavía subyúdice, pero que realmente lo que busca es el poder decir, oye, aquí tienes una herramienta para demostrar si te conoces bien el código y a la vez también es un mecanismo motivador para dentro y fuera de la industria. Esto es muy interesante porque cuando tú haces una certificación de esta naturaleza, lo que buscas también es que con quien tú te relacionas, industria farmacéutica se relaciona con muchísimas empresas con las que tiene una relación muy directa de prestación de servicios, de todo tipo, desde en organizaciones de congresos, como en estudios de investigación de mercado, como en agencias de comunicación, como muchísimos tipos de empresas, en que sepan cuáles son tus compromisos, porque es que de hecho los pones en el contrato en el cual tú tienes una relación con ellos. Y una manera también de estimular ese conocimiento es reconociéndoselo a través de una certificación. Y esto es lo que busca la certificación, el hecho de reconocer el mérito individual en el conocimiento del código de buenas prácticas como un mecanismo de desarrollo profesional. Y esto es lo que esta iniciativa tiene, esta vocación, que no es cortoplacista, sino que es a medio y largo plazo. Esto hay que ir sembrando para que se reconozca esto, se vaya validando, se vaya solicitando y a la vez es una herramienta para todos los que quieren entrar dentro de la industria farmacéutica a trabajar y conocer cuáles son esos compromisos que tenemos dentro de la industria. Muchas gracias, José. Me quedo con dos cosas que me han llamado la atención de tu intervención para que luego podamos profundizar más adelante. Por una parte, eh, bueno, el hecho de que la unidad o esa propuesta de autorregulación no se haya detenido en la publicación de un código, sino sobre todo lo que es más importante, un sistema para verificar si se cumple y un paso más que el sancionar, porque como sabes hay muchos modelos parecidos al de farmaindustria. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el de las asociaciones de la prensa, ¿no? Que efectivamente también tiene un código deontológico para los periodistas, incluso tienen un órgano que de alguna manera que analiza y resuelve los conflictos que hayan podido tener los periódicos a la hora de abordar la actividad ordinaria, pero sin embargo no han incluido el tema de la sanción, que a mí me parece también que es importante, ¿no? Y luego el segundo elemento que has comentado, que es esa capacidad de anticiparse, ¿no? Me parece que el tema de que has puesto el ejemplo de publicar voluntariamente la contribución que todas las empresas farmacéuticas hacen a los médicos, a las sociedades médicas, pues también es muy importante sin que nadie, digamos, os lo haya exigido, también es un aspecto muy importante. Pues, Elena, a mí me gustaría también, como tú tienes mucha experiencia, has tenido mucha experiencia en temas de asuntos públicos, una de las cuestiones que me venía a la cabeza antes de entrar también en el tema de la formación ética, es que muchas veces me viene a la cabeza cuando escucho el modelo de farmaindustria, es por qué no existe este modelo en otras industrias. O sea, ¿por qué es tan difícil poner de acuerdo a las empresas para que de diferentes sectores para que se autorregulen e impulsen iniciativas de este tipo? Porque a mí me parece como enormemente eficaz y útil. Sin embargo, cuando uno otea qué otras iniciativas semejantes hay, pues se encuentra que hay muy pocas, por no decir que ninguna, ¿no? Pero en fin, entrando en el tema de la ética, a mí me gustaría también, Elena, que profundizases un poquito en lo que estáis haciendo a través de Tosfera, ¿no? Cuando las empresas deciden que la ética es algo importante, el primer paso que dan es aprobar un código ético. Todas las empresas del IBEX 35 tienen aprobado un código ético. Nosotros en el informe en el que analizamos las prácticas de ética y compliance de las empresas del IBEX 35,
lo confirmamos, digo, ese no es el problema, pero mi impresión es que la labor termina ahí. Y a lo más que llegan es a comunicar a los empleados pues el contenido del código ético y una cosa es comunicar el contenido del código ético y otra formar a los empleados en temas de ética, que son dos temas completamente diferentes. Para comenzar, pues me pregunto yo qué ocurre con los asuntos que se nos presentan en el día a día y que requieren una decisión ética y que no están recogidas en el código, que son la mayoría, porque a veces hay esos temas grises. ¿Cómo se adquiere esa capacidad o cómo somos capaces de formar a los empleados para que adquieran esa capacidad de interpretar de manera correcta la realidad y no dejarse llevar por sesgos o por los propios intereses y aplicar los principios éticos, ¿no? Entiendo que vuestra propuesta también por parte de Tosfera pasa precisamente por ayudar a pensar y a reflexionar críticamente a los empleados, a los directivos de las empresas, en lugar a veces de darle soluciones enlatadas. Pero bueno, nos explicarás tú mejor cuál es vuestro enfoque sobre este tema. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Gracias también a los que nos acompañáis en esta mañana. Y gracias a José y a Farmaindustria por estar aquí también con nosotros y por estar impulsando este tipo de buenas prácticas que me parece pues que es un proyecto que merece todo el reconocimiento por cómo lo has explicado y también me surgen un montón de dudas que podemos comentar al final. Respondiendo a lo que me pregunta Javier, a mí me gustaría romper un pelín el hielo y decir que mi gran maestro en estas cosas es el mismo Javier, que llevo colaborando con ellos, con la Fundación AZ, Compromiso y Transparencia, desde el 2016, y que si hay alguien que me ha iluminado en todas estas cuestiones es el propio Javier Martín Cabana, que para mí es, como muchas veces le defino, es como una especie de la bestia de la integridad. Y yo quisiera transmitir una idea inicial, y es que esta cuestión de la ética empresarial no se podría haber puesto en marcha hace 5 años. Para empezar diciendo algo muy contundente, porque creo que estamos, y merece la pena que me detenga un poco en el contexto en el que nos encontramos, un contexto que no se remonta a 5 años, creo que llevamos más tiempo, quizás una década, en la que sufrimos las democracias occidentales de un deterioro en lo que es la confianza institucional. Esa confianza institucional se está midiendo de muchas maneras y los indicadores más sobresalientes pues, arrojan la preocupación de ese descrédito hacia las instituciones que pueden ser más bien públicas, como puedan ser los gobiernos, los estados, el sector de los medios de información, donde estamos haciendo mucho trabajo, pero también como instituciones podemos entender las propias empresas, la sociedad civil. Y por lo que como decía, como los grandes seguidores de esta cuestión de la confianza institucional reconocen pues, que vivimos una época de gran deterioro. Y esto se debe a muchos factores tremendamente complejos, pero sí podemos decir que esta idea que empezó en el 2016 de la ruptura del contrato social, de cómo tanta gente se ha sentido defraudada por el sistema actual, pues puede ser una raíz muy importante de ese descrédito institucional. Mucha gente que se ha quedado atrás, que no está siendo capaz de incorporarse al sistema, no confía realmente en lo que se está haciendo por parte de las instituciones. Y además, este factor del descrédito institucional se ve acompañado de una serie de retos, el más importante para mí, y desde mi humilde opinión, es el gran reto de la desigualdad social y económica, pero también nos enfrentamos a retos que todos conocéis. El cambio climático es uno de ellos, que además son retos que se ven de alguna forma
azuzados por todo el desarrollo que estamos viviendo este último año de la inteligencia artificial. Es decir, cuanto más se desarrolle y cuanto más rápido se desarrolle la inteligencia artificial, más problemas vamos a tener de desigualdad social y económica. Y aquí apuntan los expertos pues a que vamos a vivir unos años de transición muy complicados. Entonces, esa es una de las, es un contexto que ha propiciado que las empresas quieran contribuir de alguna manera a poner solución o poner medidas para que estos retos no se agudicen como están alertando los expertos. Y entonces, desde el 2019 más o menos, sobre todo en el ámbito anglosajón, que como sabemos es el motor del capitalismo imperante, se vivió o se ha venido a producir un giro de las corporaciones, que en Europa no es tanto giro, ¿no? Porque en Europa hemos apostado mucho más por un sistema corporativo donde los stakeholders, como se llaman, esos grupos de interés que no tienen que ser solo los accionistas, sino un grupo de interés más amplio, pues son tomados en consideración. En Europa se han tomado más en consideración que en el mundo, como digo, liberal, angloamericano, anglosajón. Y en cualquier caso, como son líderes de alguna forma de estas tendencias capitalistas, el hecho de que en el 2019 ese Business Roundtable, que aglutina a los 180 consejeros delegados más relevantes de Estados Unidos, anunciaran y publicaran ese famoso manifiesto, pues desde entonces, que como digo fue en el 2019, hace 4 años ya, se está viviendo un giro de ese sistema capitalismo, del capitalismo que defiende sobre todo los intereses del accionista, que es el capitalismo tradicional, a un capitalismo de stakeholders donde se incorporan esos otros grupos de interés en el proceso de toma de decisiones de las compañías. Y entonces, esto es la base de una nueva gobernanza, también es la base de toda la corriente de sostenibilidad que conocemos, y dentro de esa corriente de sostenibilidad se sitúa esa nueva gobernanza que se reivindica a las empresas. Estamos en Etosfera, de hecho, analizando de manera muy pormenorizada los nuevos marcos normativos globales de instituciones tan importantes como el World Economic Forum, el IFRS, el GRI y la OCDE, por poner algunos ejemplos, cómo están queriendo avanzar la cuestión de la nueva gobernanza. Insisto, una nueva gobernanza en donde ese proceso de toma de decisiones no recae solo en los accionistas, sino que se toma en consideración a otros grupos de interés. Y dentro de esta corriente de nueva gobernanza empresarial, empieza también a destacarse la importancia de esa ética, de esa cultura organizacional que es necesario cultivar, es necesario construir para que las promesas de cumplimiento, que son muy necesarias también, y todos esos indicadores asociados al buen cumplimiento, como pueda ser, como dice Javier, el código ético, la existencia de un director de cumplimiento, la existencia de un canal de denuncias o un canal ético, la existencia de la debida formación, etcétera, etcétera. Todos estos indicadores, que son muy importantes, no son suficientes para que las compañías verdaderamente incorporen a esos grupos de interés y que verdaderamente sean representantes de esa nueva gobernanza que se está pidiendo. Y ahí es donde entramos nosotros. Nuestra metodología, cuando nosotros hablamos, como bien ha explicado Javier en la introducción, de que es necesario construir una cultura empresarial basada en la ética, nos estamos refiriendo a una serie de metodologías que empoderan el pensamiento crítico de cada uno de los empleados, empezando por los propios consejeros dentro del Consejo de Administración, que son los que marcan el tono ético de la organización. A continuación, los integrantes del comité de dirección, liderados por el consejero delegado, por ese CEO, y haciendo un top-down, una aproximación de arriba a abajo a toda la escala de la organización, a todos los empleados. Es una tendencia emergente, no quiero decir con esto que esto esté asentado. Hay muchas paradojas y muchas dificultades y muchos retos a la hora de abordar
esta formación en pensamiento crítico de todos los empleados, incluidos los consejeros de una organización, pero nuestra apuesta pasa por un método que puedo resumir de una manera rápida en las siguientes fases. Y ahí también enlaza con lo que ha comentado Javier de ver la realidad. La primera fase sería cuál es el contexto al que nos estamos enfrentando cuando se nos presentan cuestiones sobre las que tenemos cuestiones que tenemos que afrontar y que tenemos que decidir. Tenemos que llevar a cabo un análisis de los hechos, del contexto, y ahí es muy importante tener buenos sistemas de información. Por eso, cuando hablamos de la democracia, uno de los grandes riesgos a la democracia liberal es el fenómeno de la desinformación, porque en democracias liberales, sin un buen sistema informativo, es muy difícil que los ciudadanos puedan decidir libremente quiénes pueden ser sus gobernantes, y ahí se está viendo en los procesos electorales muchos problemas. Pues en el ámbito empresarial ocurre lo mismo. Si no tienes unos buenos sistemas de información que permitan conocer la realidad que acecha a la empresa, es muy difícil tomar buenas decisiones éticas. Esa sería la primera fase. La siguiente fase es incorporar la variable moral. Cuando hablamos de la moral, a diferencia de la ética, que se pueden también utilizar de manera son términos que en muchas ocasiones se utilizan de la misma manera, pero tienen una ligera diferencia, y es que la moral tiene más que ver con nuestras costumbres sociales, culturales, familiares. Tiene más que ver con el ámbito subjetivo del sujeto, mientras que la ética, que ahora explicaré a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ética, tiene una vocación más universal, más objetiva. El sujeto decisor tiene que trascender su subjetivismo y tiene que tratar de incorporar unos elementos más objetivos en su toma de decisiones. Entonces, una vez que en cualquier caso, cualquier situación que presenta una serie de dilemas y una situación que requiere que tomemos una decisión, va a tener siempre una variable moral. Y en muchas ocasiones actuamos sin considerar esa variable moral. Ponerla sobre la mesa y explicitarla es muy útil. Y una vez que ya hemos explicitado esa variable moral, podemos generar una serie de alternativas de decisión. Podemos tomar una decisión Y, una decisión Z, y para poder decidir, ahí es donde entra la aplicación de esos sistemas éticos de los que hablamos en Etosfera, que son sistemas que provienen de la filosofía moral y política, y aquí a lo mejor algunos os estáis perdiendo un poco porque es complejo, pero en la filosofía moral y política de la tradición occidental tiene y contiene pensadores, como por ejemplo pueda ser Immanuel Kant, que desarrolló todo lo que se conoce como ética deontológica, o lo que son los derechos intrínsecos en cualquier situación que hay que tener en consideración, derechos de sujetos que hay que tener en consideración a la hora de decidir. Pero también tenemos la ética de John Stuart Mill, que es la ética utilitarista, que es capaz de sacrificar el bienestar de unos pocos para ampliar el bienestar de unos muchos, y es la ética imperante en el sistema capitalista. También tenemos la ética de las virtudes, que es la ética aristotélica. En Ética Nicómaco se perfilan muy bien en qué consisten esas virtudes, cómo cultivar esa moderación, ese término medio entre los excesos, y cómo ir cultivándolo en el tiempo. Y de hecho es una de las apuestas por las que Etosfera tiene mayor devoción. De hecho, el presidente de nuestro consejo académico, Diego Garrocho, es un filósofo y está especializado en la ética de las virtudes aristotélicas. Y luego existen las éticas mucho más realistas, que pueden ser las éticas de Max Weber, por poner ejemplos, ¿no? O incluso de Maquiavelo, que también tendrían que estar introducidas en algunos procesos deliberativos y decisorios. La aplicación de estos sistemas nosotros consideramos, y en respuesta mucho más práctica y directa a lo que comentaba Javier, nosotros propiciamos entornos de confianza psicológica dentro de las empresas con el objetivo de que se expongan los dilemas a los que se están enfrentando los trabajadores, los consejeros, los altos directivos, que se pueda hablar de la dimensión moral que tienen estos dilemas, que se pueda en grupo diferentes
decisores dentro de la organización puedan hablar de las diferentes alternativas, porque si bien entendido por todo lo que estamos investigando, uno de los grandes problemas a la hora de crear cultura organizacional es la división de departamentos, cómo los diferentes departamentos obedecen a distintas lógicas. Está por un lado en la dirección de sostenibilidad, está la dirección de cumplimiento, está la dirección de riesgos, están los equipos comerciales y cada uno de esos equipos obedecen a distintas lógicas. Nuestra apuesta es crear espacios transversales donde diferentes representantes de diferentes departamentos puedan deliberar. Aquí la palabra deliberación también adquiere una importancia fundamental. ¿Cómo podemos deliberar en grupo? Y cómo podemos tener un método de aplicar sistemas de razonamiento moral y ético que nos guíen de una manera crítica en la toma de decisiones. Eso nos conduce a elegir de las posibles alternativas que tenemos como organización y como colectivo, decidir aquella que consideramos entre todos que puede tener un mayor fundamento ético de acuerdo a los sistemas, como digo, de razonamiento ético y moral que han ido diseñando diferentes pensadores que han dedicado su vida entera tratar de discernir qué es lo bueno y lo correcto de lo malo o lo que no sería tan correcto. Y la idea también es generar, hablando de, esto es una reflexión que hacemos muchas veces y sobre todo Javier, ¿no? Que el comportamiento ético no tiene por qué ir orientado a unos réditos financieros, reputacionales, es decir, el comportamiento ético tiene que hacerse porque es ético. No tiene que obedecer a la lógica de la compensación, a la lógica de la reputación, a la lógica de prevenir riesgos legales y reputacionales, que también es una lógica imperante, pero si somos pragmáticos es una de las puertas de entrada. De hecho, Etosfera está desarrollando en estos momentos un proyecto de investigación que nos ha solicitado el Club de Gestión de Riesgos por toda esta ascendencia, como explicaba en el contexto, de riesgos provenientes de estos entornos que no son riesgos financieros típicos, sino que son riesgos, como decíamos, de desigualdad y todos los aledaños, riesgos derivados del desarrollo de la ética, de la inteligencia artificial, riesgos relacionados con el medio ambiente. Y estos riesgos, que se conocen como riesgos no financieros, a la hora de poder prevenirlos hay que llevar a cabo una labor de concienciación de esos empleados, de esos directivos, de esos consejeros que puedan abrir sus horizontes, salir de esos subjetivismos que obedecen más a las lógicas del poder, de los salarios, ¿no? De acumular riqueza, acumular poder, acumular reconocimiento, cómo sacar esas dinámicas y cómo llevarnos a un horizonte de decisiones que está más orientado a esa sostenibilidad en el largo plazo, velar por el propósito organizacional en el largo plazo, velar por el bien común y sin ánimo de entrar en ideologías que ya están descartadas, ¿no? Pero si queremos que sea sostenible la situación de las democracias liberales que sabemos todos que están bajo cuestión, y si queremos que el sistema capitalista imperante sea sostenible y no lleguemos a una situación ingobernable, insostenible, tenemos que empezar a trabajar con estas lógicas y esa es la gran apuesta que tenemos en Etosfera. No sé si lo he conseguido explicar medianamente claro, que es complicado. Muy bien, como siempre, Elena, muy bien. Yo no sé si, José, porque ya teníamos algunas preguntas, nos habían llegado por correo, pero algunas preguntas. Yo no sé si, José, quieres comentar alguno de los temas que ha comentado Elena o queréis comentaros o alargar un poquito más el diálogo y luego damos pasos a las preguntas del público. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Elena, por iluminarnos, ¿no? Por temas que nos son absolutamente, no solo es de actualidad, es necesidad de hablar. Hay un tema último que has comentado, que yo hablo mucho de él también, que es el elemento de la prevención. La prevención, que es un punto fundamental para la prevención y la prudencia. Pero el tema de la prevención, desgraciadamente, la experiencia que yo he ido viendo es que está mal reconocida. Me voy a explicar.
cuando tú estableces todos unos mecanismos, como hablábamos de cumplimiento, de análisis de riesgos, de todo lo que corresponde a incorporar determinadas actitudes, y evitas que algo que se podría hacer mal se haga y de esa manera se hace bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ese hecho en la prevención que no ha ocurrido porque precisamente has hecho las acciones para evitar que ocurran, desde la organización consideran muchas veces que, bueno, pues ya está conseguido. Y además, no sabemos si eso que queríamos prevenir hubiera ocurrido si no ponemos los medios para que no ocurriera. Porque en su esencia, la prevención está en la anticipación, en evitar que algo pueda ocurrir. Y entonces, ¿con qué escenario nos encontramos? Con que precisamente porque no ha ocurrido, entonces, de una forma innata, natural, humana, le prestamos menos atención. Porque no ha ocurrido, es decir, no le he dedicado tiempo a solucionar problemas. Porque la alta dirección muchísimas veces lo que está es en cómo soluciono problemas. Entonces, esos problemas son los que me llevan a mí mi gestión del tiempo. Y entonces, aquello que has evitado que le tengas que dedicar atención, siendo muy importante, resulta que dentro de tu forma y tu mecanismo de asignación de tiempo y de reconocimiento, resulta que bajas en el listón porque no ha ocurrido. Este dilema es real absolutamente. Nosotros lo vemos en primera persona. Y un mecanismo precisamente para incorporar, entre comillas, como lo digo cuando lo explico, tensión en el sistema, es precisamente decir, señores, tenemos que conocer, reconocer y a la vez incentivar que eso se conozca de una manera directa por los que lo tienen que aplicar. Y un mecanismo, y de verdad que fue así, fue precisamente lo de la certificación que comentaba al principio. Porque como en la prevención no tiene esos incentivos, no tiene el reconocimiento que tendría que tener, porque de hecho, a quien más, esto es muy curioso, en las compañías, ¿a quien más tienden a remunerar o a reconocer? A aquellos que solucionan problemas. Por cierto, muchas veces son los mismos que lo han creado, pero a solucionar problemas. ¿Y entonces qué ocurre? Que aquellos que han evitado que esos problemas se generaran, resulta que no se les presta atención. A mí me parece una paradoja tremenda, pero es absolutamente real. Entonces, he querido unir esto último que ha comentado precisamente Elena en un elemento absolutamente pragmático, y es que los que nos dedicamos precisamente a la prevención, a la anticipación, está el riesgo dentro de su no reconocimiento precisamente porque puedas tener éxito en evitar situaciones de riesgo. Sí, lo comparto totalmente, José. Y yo quería, en línea con, no quería dejar escapar esta oportunidad para preguntarte una cosa, porque si nosotros somos complemento de lo que estáis haciendo vosotros, ¿habéis hecho una valoración con los que han hecho el examen de si entienden la raíz de las normas de vuestro código? Es decir, porque ahí es donde está la labor crítica, ¿no? Es decir, bueno, yo me sé el código ético, lo he incorporado, lo voy a cumplir, pero entiendo realmente por qué es este código, cuáles estas normas, de dónde vienen, cuál es el fundamento de estas normas. Y ahí es donde nosotros contribuimos a crear un juicio que hace que el empleado cumpla, pero como diría Aristóteles, no cumpla de una manera desganada o incluso a regañadientes, sino que cumpla sintiendo una sensación de, oye, de bienestar al cumplir, ¿no? Porque dices, es que entiendo de dónde viene esta norma. Y ahí es donde está la clave de todo. Es decir, que en esos procesos de los que he hablado yo, en ese acercamiento a la realidad, donde no existe el sesgo subjetivo, en ese contemplar la dimensión moral y es hasta qué punto mi acción va a hacer daño a otros. ¿Hasta qué punto mi acción va a hacer daño a otros? ¿Cómo determinar qué alternativas hacen menos daño? ¿Qué sistemas me pueden ayudar cuando estamos hablando de entornos de decisión altamente complejos? Porque mucha gente también me puede argumentar que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo porque nos lo han enseñado en casa. Y si tenemos buena tradición familiar, de colegio, etcétera, etcétera, ya vamos a estar bien de alguna forma diseñados. Pero es que realmente tú lo sabes, José, en el entorno empresarial esto es una línea muy fina, las situaciones son situaciones de grises,
O sea, esto no es binario, no es un sí y un no. Y ahí es donde tenemos que empoderar al empleado, al directivo, al consejero, empoderarle en pensar críticamente, en decir, vamos a ver, ¿cuál es el fundamento que existe para que yo cumpla con esta norma? Y si no hay norma, ¿cómo puedo tomar una decisión que perjudique lo menos posible a determinados colectivos en el medio, largo plazo, etcétera, etcétera? A ver, es más que pertinente. Es decir, ¿cuál es por qué voy a tener yo que asumir como propio, ¿no? Que al final es este código, ¿qué razones objetivas le puedo dar yo a aquellos que lo tienen que aplicar? Pues mira, hay muchos elementos aquí. Lo primero de todo, la realidad es que si no hay un convencimiento absoluto desde arriba de la organización de que esto se tiene que cumplir, como digo yo, por ósmosis, los demás no lo ven importante. Pero es que además hay factores que en el tiempo nos han ido diciendo hacia dónde vamos. Mira, es muy curioso esto, porque esto es como todo, es una evolución. Los que más se sintieron identificados con todo este elemento de prevención, de anticipación, de cumplimiento de la normativa vigente, son precisamente las áreas más concernidas en el ámbito, por ejemplo, legal o los propios departamentos médicos. Sin embargo, siempre hemos tenido un recelo por parte de otros departamentos, como por ejemplo el de marketing y ventas, como un elemento restrictivo a lo que les gustaría hacer. Y esto es precisamente áreas de mejora que tenemos. O sea, esto es un continuo. Llevamos 20 años, pero no quiere decir que no haya muchas cosas que mejorar. Pero sí es verdad que, porque esto lo tengo muy bien identificado a efectos prácticos, que la clave de cómo evoluciona la propia compañía nace del ejemplo de arriba. Esto que se llama de la ejemplaridad es real, no es un elemento inventado, porque al final nosotros imitamos a con los que nos rodeamos y a los que tenemos pues una relación o jerárquica o para arriba o para abajo. Entonces, realmente el elemento aquí es que uno sí entiende para qué es, uno sí ve la necesidad. Otra cosa es que le gustaría hacer otras cosas. Y eso me gustaría hacer otras cosas en nuestro sector es especialmente relevante porque es muy complejo y muy difícil de entender en el gran público. Porque, dejadme un pequeño paréntesis, imaginaros un sector donde yo, consumidor, no puedo elegir lo que quiero para mí, sino que es un tercero quien decide bajo un diagnóstico qué es lo mejor para mí. Y además, no solamente yo hago un acto de fe comprando aquello que me dicen que tengo que tomar, sino que es que además una parte muy importante, en términos generales, del precio que se paga por ese bien, me lo paga el Estado, o bueno, a través de los impuestos, las comunidades autónomas o los servicios de salud. Es un mercado completamente atípico, esto es de lo que más me atrajo, de cara a su estudio, porque nosotros decidimos, nosotros compramos, nosotros consumimos, y no es este mercado así. Y sin embargo, lo vemos con gran recelo, porque quien recibe precisamente desde la propia legalidad, quien prescribe, es una persona concreta que nosotros tenemos la responsabilidad de explicarle bien en qué consiste lo que producimos, descubrimos, producimos y tenemos que poner en el mercado para beneficio de algo que somos todos, que somos pacientes. Hay una gran sensibilidad. Además, socialmente es un tema de enorme trascendencia. No tengo que insistir en ello después de todo lo que hemos pasado de la pandemia. Yo creo que esto es un elemento que ya, gracias a Dios, se está dando cuenta la sociedad, el valor añadido que genera tener una industria farmacéutica fuerte e investigadora. Pero en lo que corresponde a lo que estamos hablando, es determinante el hecho de que vean el sistema de autorregulación como un elemento de apoyo en su toma de decisiones, en la gestión del riesgo y sobre todo en trasladar confianza en lo que es la propia industria farmacéutica, porque es gran desconocida. Y esto es una labor continua de formación. No basta con hacer un curso y que quede bien, no, hay que insistir, hay que continuamente mantener la tensión que decía antes. Y esto, cogiendo el hilo, es un poco lo que hemos pretendido hacer con la iniciativa precisamente de la certificación. Dos apuntes antes de pasar el turno a las preguntas, que ya hay varias preguntas, pero un poquito confirmando la impresión que tú tenías, José Zamarriego. Y nosotros en el informe, una de las cosas que hacemos notar en el informe de análisis de las prácticas de
de cumplimiento y ética en las empresas del IBEX 35, una de las cosas que venimos detectando desde hace 3 años es en relación con el canal ético de denuncia. Nosotros le hemos cambiado la formulación, hemos llamado canal ético en lugar de canal de denuncia. Es que efectivamente muchas de las empresas, cuando tienen que informar de la gestión y de los resultados del canal, digamos en su informe de sostenibilidad, en el estado de información no financiera, presentan como un resultado positivo el hecho de que no hayan recibido ninguna denuncia o ninguna consulta. Y bueno, eso efectivamente puede ser una prueba de que en su empresa, yo lo dudo mucho, hay una cultura ética extraordinaria y vive usted rodeado de ángeles y todo funciona a la perfección, o eso más bien puede ser una prueba de que hay un recelo enorme a utilizar el canal por miedo a las represalias o porque no hay un conocimiento del código o por las razones que sea, pero efectivamente si ese canal no lo convertimos en una herramienta de aprendizaje, porque consultas sobre temas éticos tiene que haber muchísimas, o sea, en el día a día muchas, si lógicamente no limitamos el canal como se ha limitado a las denuncias, pero eso que podría convertirse en una herramienta de aprendizaje para canalizar las inquietudes, las propuestas, las dudas, lo podemos convertir como decimos, oye, cero denuncias, 0 consultas. Dices, oye, usted tiene un problema, Eso no es un resultado positivo, ¿no? Y Elena, de lo que tú has comentado, a mí me parece que en el tema de ética, a veces hablamos, el modelo de acercarse a la ética, yo creo que es evaluar los impactos negativos que puede tener nuestra decisión frente a terceros. Eso está muy bien, pero yo creo que hay que insistir mucho, como vosotros hacéis, en que el que más pierde es el decisor. O sea, cuando uno toma una decisión éticamente incorrecta, el más perjudicado es la persona, que no crece y que se empobrece desde todos los puntos de vista. Y que va a tener mucha menos capacidad en el futuro para identificar aquellos conflictos que se le presenten. O sea, en la medida, si quieres saber lo que tienes que hacer lo que debes hacer. Al final, la virtud es lo que va ampliando y dilatando las pupilas, ¿no? Entonces, esa idea, mira, más allá de lo que puedas perjudicar a la empresa y a la cuenta de resultados y a tu departamento, el damnificado eres tú mismo, que estás perdiendo como persona. Yo no sé si, Ángel Luis, podemos pasar a las preguntas porque ya se nos está comiendo el tiempo. A lo mejor las podemos resumir o puedes hacer las 2 o 3 que hayas seleccionado. Sí. Nos ha llegado una por correo que dice, hay 2 ámbitos que reflejan muy bien el carácter ético de una empresa: su modelo de incentivos y la confianza en todos los niveles de la organización para manifestar con libertad las iniciativas y opiniones. Y dice, me gustaría conocer su opinión. Yo, si queréis, puedo comentar esto. Esta pregunta, que me parece muy pertinente, porque de hecho estamos haciendo cuestionarios al respecto y justamente el tema de los incentivos es crucial. Hay 2 aproximaciones al tema de la ética empresarial que están en estos momentos dominando. Por un lado, la cuestión de la filosofía en la empresa, que es de alguna forma lo que estamos queriendo promover en Etosfera, que defiende la autonomía del individuo a través del pensamiento racional. Pero como sabéis muchos, estamos en una época de gran sentimentalismo, de emoción, de subjetivismo, de identidades, de ideologías, etcétera, etcétera. Y la cuestión emocional ocupa un papel cada vez más importante. También los neurocientíficos hablan de que el puro pensamiento racional es una verdadera quimera que no es real. Y entonces, ante todo eso, desde hace 2 décadas, pero quizás se está enfatizando mucho más ahora, está también la cuestión de las ciencias del comportamiento y cómo utilizar determinados nudges, como los llaman, para que el comportamiento y la conducta de los empleados al final vayan hacia una dirección que sea beneficiosa en ese sentido, ¿no? Entonces, los incentivos me parece clave como palanca
sobre todo cuando estamos en esa transición hacia lo que sería el ideal, ¿no? O sea, Javier, esto último que acabas de decir, que me parece de una profundidad enorme, nos estaríamos ahí metiéndonos en temas muy complejos de trabajar, ¿no? Es verdad que podemos hacer esa pedagogía de que al final el decisor que contraviene las leyes éticas es el más perjudicado, pero en el corto plazo en ocasiones no es así. En el corto plazo el atajo que te permite llegar al bonus, y por eso el tema de los incentivos es tan importante, predomina mucho más que ese pensamiento del que hablas, ¿no? Y ahí es donde está el diseño de los incentivos. Es uno de las palancas que además en el tema del behavioral science, como se llama, las ciencias del comportamiento, se está utilizando más a la hora de promover ética empresarial, y sé que no es el modelo ideal. Y por otro lado, el tema de crear espacios de confianza psicológica, esto es muy importante y también enlaza con la cuestión que ha comentado Javier del canal de ética, del canal ético y de denuncias, porque si no existe en la organización ese clima de confianza psicológica entre los empleados, va a ser muy difícil que el canal ético y de denuncias funcione. Y aquí también, hablando de cultura, nos estamos embarcando en una cuestión muy también compleja, y es que en las diferentes regiones existen culturas que marcan por completo todas estas tendencias. No es lo mismo estar en Alemania que estar en España. No es lo mismo estar en Inglaterra que estar en Italia. Y de hecho hay unos investigadores en el ámbito de los medios, que es el que más conozco yo, que hacen una clasificación de esas culturas en la cultura mediterránea, que es una cultura mucho más clientelar, la cultura democrático-corporativista centroeuropea, nórdica, que es mucho más dada a cumplir con los requisitos de fondo y forma y que quizás estaría más cercana a esta cuestión de la ética que estamos hablando. Y luego la cultura liberal anglosajona, que es una cultura del individuo, ¿no? de maximizar el bienestar individual, la riqueza individual. Entonces, dependiendo de en qué cultura nos estemos moviendo, todos estos mecanismos van a funcionar de una manera diferente. José, no sé si quieres tú añadir algo o pasamos a otra pregunta, no sé si hay. Como diría un castizo, impecable. O sea, que no voy a añadir más y dejamos para ver si hay otra pregunta. Fenomenal. Dice otro. La ética en la empresa depende en gran medida de cómo actúen sus directivos. En lugar de tanto código, ¿no sería más útil preguntar a los empleados qué persona de la empresa consideran que vive mejor los valores y tratar de imitarle? Si me permites, eso es demagógico, absolutamente demagógico. No entra en nuestro sistema elementos asamblearios dentro de lo que sería unas decisiones empresariales que tienen una serie de cometidos, de beneficios también para la sociedad, de beneficios también para quien asume un riesgo. Y sobre todo, tenemos que ser conscientes de que, y además Elena lo ha subrayado antes, es decir, esos espacios de confianza psicológica no se deben de confundir con que yo opino lo que me da la gana, e incluso aunque vaya en contra de la propia empresa porque yo lo pienso. No, un momento, tenemos que tener también lo que se llama respeto. Y además, el elemento asambleario, que ahora parece como si estuviéramos descubriendo algo, y que además esto también, como comentaba antes Elena, hay movimientos que era de esa naturaleza. En Alemania, por ejemplo, cómo se organizaban al principio, con también la intervención de los sindicatos en la propia dirección. Es decir, pero esto es un tema muy interesante, pero lo que tenemos que ser conscientes es que en el sistema en el que tenemos, si no queremos caer en la demagogia, como decía antes, con todo cariño, lo digo además con todo respeto y cariño, pero son elementos en los que no avanzamos. Es decir, si realmente lo que queremos es el mejorar lo que tenemos en las organizaciones, lo que tenemos que hacer primero es elegir bien, obviamente, a quiénes son los que lo van a dirigir, y para eso se supone que las propias organizaciones que ya tienen años saben cómo llevar a cabo ese nivel de elección. Pero para mí lo que es muy importante es que el ejemplo que den esas personas elegidas son las que luego generan la cultura organizacional dentro de lo que es la ejemplaridad. Esto ya sé que puede parecer muy de modé, pero es que lo creo sinceramente porque lo he vivido en primera persona cuando tenemos, y todos tenemos a nuestro alrededor, personas en las cuales te fijas, las imitas porque ves que tienen una serie de virtudes, esto que hablabas
de Aristóteles, de la ética de la virtud, que realmente para ti no solo te identifican, sino te hacen crecer como persona. Y además dignifican tu trabajo. Una de las cosas que yo creo que es más importante precisamente en todo lo que estamos hablando, no es que tengamos códigos o no tengamos códigos, es que sepamos dignificar el trabajo de cada una de las personas de la organización, identificando precisamente el valor que aportan. Y por lo tanto, desde arriba aportan una serie de valores, obviamente, que tienen que, desde abajo, identificar como virtudes. Y esto es algo en el que estamos todos comprometidos, porque en nuestra evolución profesional hemos todos partido de una base y hemos ido creciendo profesionalmente y somos nosotros cada vez más los que tenemos que dar ese ejemplo hacia los demás, precisamente porque es lo que a nosotros nos han transmitido. Esa transmisión de las virtudes creo que es fundamental y desde la organización, desde la cúpula de la organización, es un elemento crítico. Me parece buenísimo lo que respondes, pero si me permitís, a lo mejor aquí abro una polémica que no tenemos tiempo, pero yo es que creo que es complementario, en línea con lo que preguntaba el participante o la participante, yo sí que creo que es complementario y de hecho nuestra gran apuesta, José, a lo mejor no te gusta, pero sí que es crear entornos deliberativos, que tú lo llamas a lo mejor asambleario, y yo creo que el éxito, porque puede ser también arriesgado introducir la deliberación en la empresa por lo que tú comentas, por caer en demagogias, caer en polarizaciones, es decir, entrar en dinámicas que ya existen en el entorno público / democrático, pero yo sí que creo que una buena deliberación con representantes de diferentes departamentos, bien gestionada por alguien, bien metodológicamente bien armada, puede dar, bueno, es que de hecho es una palanca que nosotros utilizamos muy dominante en nuestro método, la deliberación de los equipos, porque volvemos un poco a lo mismo. ¿Cómo haces si no para que el último empleado de la escala organizacional, en esa dignidad de la que hablas, sobre todo en los equipos comerciales, que es donde se producen más tensiones, cómo haces que ese empleado cumpla, insisto, no a regañadientes, sino sabiendo muy bien el fundamento ético del código? ¿Cómo lo haces si no? Yo, en la experiencia que he tenido, para mí la base es la formación en positivo. Es decir, cuando tú a través de ejemplos, a través de dinámica en la cual le puedes, en esos dilemas que hablabas antes, le pones en unos roles y unas situaciones en las cuales ellos tienen que tomar decisiones, saber que son partícipes en la decisión, saber que es propia, que es un elemento donde tú intervienes. Yo muchas veces en las sesiones cuando tengo la oportunidad de compartir todo esto, le digo, ¿vosotros qué sois? ¿Sois ceros y unos? ¿Os dedicáis a tomar decisiones en base a elementos binarios? No, estáis porque necesitáis tomar decisiones en la gama de grises. Tú misma mencionabas los grises que tenemos. Entonces, en esos grises tú tienes que tener un racional del por qué tomas una determinada decisión. Evidentemente ya sabemos que todo lo que gira alrededor de muchísimas cosas es elemento emocional, pero en la empresa necesitas también introducir mecanismos racionales, objetivables. Por lo tanto, cuando tú tienes la posibilidad de poder compartir aquello a través de ejemplos, a través de situaciones en las que no son más que grises, pero esos grises también se ven reflejados en los códigos que te ayudan a través de los principios, a través de determinadas situaciones que lo desarrollan, a tomar esas decisiones, estás generando esa cultura en la cual tú te sientes identificado. Yo siempre digo que cuando uno conoce, se implica. Si no conoces, no puedes apoyar el tema. Es muy bueno que la gente pregunte, es muy bueno que la gente tenga interés, que manifieste preguntas. No hay nunca una pregunta que pueda ser impertinente o similar. No, es manera cada uno de interpretar y de implicarse. Por lo tanto, bienvenidas. Pero hay elementos en los que muchas veces, esto sí lo he vivido en primera persona, el propia persona, si no tiene la formación adecuada, que es la premisa que pongo, entonces interpreta esta situación, entre comillas, de expresión de la psicología, de libertad a la hora de poder tener esta manifestación, como un elemento en el que no está apoyando, sino que utiliza otros mecanismos dentro de su propio entorno para manifestar pues, que no está contento con los incentivos, que no está contento con
se llevan a cabo los procedimientos, que qué rollo el rellenar los procedimientos de las compañías. ¿Por qué? Porque es su día a día. Entonces, trascender eso hacia un elemento en el que aporte valor para todos es muy difícil si no tiene una formación adecuada. Este es el porqué de la explicación, Elena. Elena, José, muchísimas gracias. Vamos a tener ya que dar por finalizado. Yo no sé si hay algún comentario final o no, Ángel Luis. Le dice que sí, pues... Sí, hay alguna pregunta más, pero no os va a dar tiempo. Pero hay un comentario que yo quería leer porque creo que viene bastante adecuado esto. Dice, para mí, el punto crítico es impulsar la libertad y responsabilidad personal. Sin responsabilidad y libertad no puede haber actos humanos y, por tanto, éticos. Si el error en la empresa se penaliza siempre, no puede haber crecimiento ético. Y si el error no se reconoce, no se produce aprendizaje. Muy pocas empresas reconocen los errores y piden perdón. Cuando lo hacen, eso genera credibilidad y confianza. Este era el comentario. Pues yo creo que casi todos, pues seguro que todos compartimos esta reflexión final, y con esta reflexión final yo creo que terminamos y damos por finalizado ese espacio deliberativo. De verdad, muchísimas gracias a José y Elena. Podríamos seguir por acompañarnos este día. Yo creo que hemos acertado plenamente en la selección, primero del tema, de los invitados, de este primer foro de buenas prácticas, que estoy seguro que va a tener mucho recorrido y va a tener, y por lo menos por lo que a nosotros se refiere, y a todos los participantes y asistentes, muchas gracias por las preguntas, por la participación, por vuestra asistencia. La sesión se ha grabado, os enviaremos un correo a todos por si queréis compartirla, y de nuevo reiteraros el agradecimiento. José, Elena. Ha sido un verdadero Muchísimas gracias, de placer. verdad, a todos. Muchas Muchísimas gracias a todos.